Superando la intolerancia. Vean qué mensaje nos va a dar hoy el Señor. ¿Cuántos tienen deseos de aprender de la palabra de Dios? Pues hoy vamos a aprender mucho. Miren, la intolerancia es un rasgo en la naturaleza humana caída. O sea, es una consecuencia del pecado. Y la intolerancia se da por diferencias que tenemos los seres humanos en el pensar, en el gusto. Todos somos diferentes, pensamos diferente, y esas diferencias provocan muchas veces que seamos intolerantes con aquellos que no piensan como nosotros pensamos, o que les gusta lo que a nosotros no nos gusta, etcétera. Y bueno, hay muchas diferencias que nos llevan a la intolerancia. Por ejemplo, diferencias religiosas, de creencias. Ha habido hasta guerras. Las diferencias culturales, ¿sí? De que si eres africano, que si eres mexicano, de raza, de cultura, política. No, de política ni se diga. ¿Y qué me dicen de diferencias hasta de tipo deportivo? A ver, ¿cuántos le van a las Chivas? ¿Cuántos le van al Atlas? ¿Ya ves, qué? Ya despreciaron a las Chivas. ¿Pero qué es la intolerancia? Una definición: la intolerancia es la falta de disposición de parte de cada persona de respetar lo que otros piensan. Es decir, que a toda costa quiero implantar mi pensamiento y no acepto el pensamiento de los demás. La forma en que yo vivo es diferente a la que viven muchas otras personas, ¿no es cierto? Y soy intolerante cuando no respeto la forma de vida, sea como sea, ¿entiende? Entonces no la respeto y ofendo y le digo cosas y le escribo algo en Facebook y de religión, como dije hace un momento, pues ni se diga. Pero no quiero que malentiendan, hermanos, que ser tolerantes no significa aceptar el pecado, ¿ok? Porque luego, entonces, ¿qué? Tengo que aceptar el pecado. No se confundan. Estamos hablando de que todos tenemos la libertad de creer lo que queramos, ¿sí o no? De comer lo que queramos, de irle al mejor equipo del mundo o al que queramos. Eso merece respeto, cosa que generalmente no hacemos, y es cuando somos intolerantes. Pero yo no estoy hablando de tolerar el pecado, ni tampoco estoy hablando de tolerar falsas doctrinas que agreden a Jesús. También hay una manera, o sea, yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con alguien que tiene tendencias sexuales que no van de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero pues yo no debo ofenderlo, no sé si me explico. O sea, ¿por qué lo voy a ofender? Pues es muy su gusto y muy su vida. Yo no estoy de acuerdo, pero eso no significa que yo me voy a estar burlando de él, lo voy a estar ofendiendo, voy a estar haciendo memes de ellos, etcétera. Ese es otro asunto, que es el punto que yo quiero tratar con ustedes. Entonces hay que entenderlo bien, ¿de acuerdo? La intolerancia, pues, se genera por prejuicios que nos vamos formando en nuestras mentes. Hacemos juicios apresurados de las personas. Tenemos actitud de rechazo hacia otros, a veces de superioridad, y eso provoca un rechazo. Y eso a la vez genera una cerrazón en el diálogo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un padre quiere imponer su criterio a su hijo de 30 años, o aún el gusto político o la preferencia política o hasta religiosa, entonces se generan conflictos, problemas. Pero miren lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 1, lo voy a leer en la versión en lenguaje actual y usted me sigue con mucha atención. Dice Pablo: reciban bien a los cristianos débiles, dice esta traducción.
Retomo, reciban bien. En otra versión dice, acepten a los cristianos débiles. Ahora, ¿qué es un cristiano débil según la Biblia? Un cristiano débil según la Biblia es aquel que no tiene muy bien entendidos y definidos los conceptos bíblicos, un equilibrio, una madurez, por lo tanto tiende a ser extremoso o descuidado por su falta de conocimiento o de madurez. Jesús nos dio ejemplo de tolerancia, de comprensión, de paciencia, y debemos imitar al Señor porque somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, su ejemplo es para nosotros el máximo. Jesús fue firme en su rechazo al pecado, pero fue amoroso, fue perdonador, ¿sí o no? Fue paciente. Y debemos aprender de él. Él no fue intolerante con los débiles, ni con los pecadores. A veces les habló fuerte, sí, pero también en sus palabras había gracia y perdón. Él fue firme en su rechazo al pecado, pero siempre amó a los pecadores. Entonces, ese principio debe ser parte de nuestra vida cristiana, igual que el corazón de Jesús. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel caso de aquella mujer samaritana que está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 4? Que dice que Jesús llegó a un pozo y ahí llegó una mujer samaritana que era pues de otra raza. Allí Jesús derribó el racismo, se acercó con ella, no le importó que fuera de otra raza. Esa mujer tenía un estilo de vida totalmente contrario a lo que Dios demandaba, pero Jesús no la rechazó, ¿sí? Ella tenía incluso un tipo de adoración diferente a la de los judíos, pero Él no la rechazó. Él habló con ella, entabló un diálogo, la escuchó, la amó, a eso vino. Y con amor le mostró su verdadera condición. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero vemos en sus expresiones de Jesús, en ese diálogo, vemos que estaba envuelto una envoltura de gracia, ¿entiende? De perdón, de misericordia, de paciencia. O sea, no la rechazó. Y en ese diálogo, mientras se desarrollaba, llegaron los discípulos que habían ido a comprar comida y empezaron a murmurar. Y dijeron, mira, el Señor está hablando con una mujer. Estos eran más misóginos y despreciativos de la mujer, como no tienen una idea. Ay, está hablando con una mujer. Pues en aquel tiempo, hablar con una mujer que te encontrabas, una desconocida en la calle, era como decir, está hablando con una prostituta. O sea, eran unos conceptos totalmente despreciativos e intolerantes hacia a la mujer, que aún ella es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, allí estaba ese rechazo, esa intolerancia. Y luego todos los discípulos dijo, y además es samaritana. O sea, es negra. Perdón, es como si ahora dijéramos nosotros, está hablando con un negro. Eso es horrible, eso es racista, eso es clasista, es despreciativo hacia otro ser humano. Y eso no va con el espíritu cristiano o con el espíritu de Cristo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Dice que era bajito de estatura y él había oído hablar de Jesús y pues algo le llamó la atención. Él sabía el tipo de persona que era un tranza. Sin embargo, algo empezó a pasar en su corazón. Se subió a un árbol por lo bajito que estaba para ver pasar a Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón de todos, esa es la gran desventaja que tenemos nosotros. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, solamente vemos su apariencia externa y hacemos juicios equivocados. Pero Jesús no. Y le dijo, Zaqueo, prepárate porque voy a ir a tu casa. Y fue y se hospedó en su casa y comió con él. Pero aquellos intolerantes dijeron, si supiera quién es este, es un ladrón, es un tranza.
Si supiera quién es, no entraría a su casa. Lo estaban juzgando a Jesús precipitadamente. Intolerantes. Entonces, la ignorancia, la falta de... Al ser finitos, gente limitada, no tenemos esa capacidad que solo Dios tiene. De ahí que eso nos vuelve intolerantes, porque desgraciadamente llegamos a asumir en algún momento que sí sabemos todo, o que sabemos muchas cosas, o que entendemos todo. Jesús fue tolerante con sus discípulos que eran muy intolerantes. ¿Por qué fue tolerante? Porque los quería enseñar, los quería corregir. Exactamente lo mismo sucede el día de hoy. Muchos de nosotros, yo creo que no hay ninguno de nosotros aquí que en algún momento haya tenido un episodio de intolerancia hacia alguien, de cualquier tipo, político, religioso, deportivo. Todos hemos caído en este que es un pecado, ¿sí? Pero miren esta historia, Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice: Juan le respondió diciendo, ellos iban caminando por ahí, sucede algo ahí que los discípulos le comentan a Jesús, está un diálogo y le dice: maestro, le dice Juan, el apóstol Juan, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esto equivale a, si no vienes a mi iglesia, estás mal, porque no estás con nosotros. Todos los demás están mal menos nosotros. Ese es el equivalente el día de hoy. Entonces ellos de alguna manera creían que Jesús les iba a aplaudir. Oh, bravo, no, es que tienen que andar con nosotros porque si no, no cuenta. Pero Jesús no les aplaudió, al contrario, los corrigió, los regañó, pero los enseñó, que es lo que sigue haciendo el Señor con nosotros. Dice el versículo 39, pero Jesús dijo: no se lo prohíbas. ¿Por qué se lo prohíbes? ¿De dónde sacas eso, Juan? No se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Por supuesto. Pero luego el versículo 40 dice: porque el que no es contra nosotros, aquí Jesús está hablando, el que no es contra nosotros es por nosotros. Miren, si en este momento en el cual se están celebrando, al menos aquí en América, en este momento, reuniones como esta, de alabanza a Dios, de exposición de la palabra de Dios, del amor cristiano. Si vas a cualquier país que esté haciendo lo que estamos haciendo nosotros y le preguntas: a ver, ¿tú amas a Cristo o lo odias? ¿Qué te van a responder? Es como si alguien viene y nos pregunta: a ver, todos ustedes cristianos de casa de oración, ¿aman a Cristo o lo odian? ¿Qué van a responder? Ay, pues lo amamos. Es lo mismo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, el hecho de no ser de nuestro grupo, de nuestra iglesia, no significa que están descalificados. Fíjense, ahora que tuvimos el evento de mujeres este fin de semana, se me acercó una señora, traía velo, y se me acerca así muy tímidamente. Yo la percibí así de reojo. Dice: ¿puedo acercarme al pastor? Sí, pásale. Le digo: a ver, dígame, ¿cómo está? Y la saludé. Y luego me dice: ay, pastor, es que me da mucha pena. Le digo: ¿de qué le da pena? Dice: es que yo no soy de casa de oración, pero estoy aquí. Le digo: ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que no sea de casa de oración? Usted es bienvenida. ¿De veras? Claro. Dice: bueno, es que yo me colé. Dice: porque pues la invitación no está abierta a todos. Es cierto, no está abierta a todos, pero no por discriminación o por intolerancia a otros, sino por falta de cupo. Por eso es que solamente pues invitamos a los
los que forman parte del ministerio de Casa de Oración. Pero si alguien llega, quien sea, pues bienvenido o no. Así es que bienvenidos los que vayan a otra congregación o nos estén viendo. No podemos prohibir nada. Sería un acto de intolerancia. Y eso dice, no, ellos están conmigo. Que tú no los conozcas, ese es problema tuyo, pero yo conozco a los que son míos. Porque así dice la Biblia, que el Señor conoce a los que son suyos. Y Él no ve las etiquetas que nosotros ponemos, ¿verdad? Por todos lados. Fíjense, en Lucas 9:51, es un pasaje muy interesante de cómo Jesús sigue corrigiendo con mucha paciencia, sigue enseñando con mucha paciencia a sus discípulos. Y vamos a leer en Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, ya consumar su sacrificio, afirmó su rostro, o sea, se preparó para ir a Jerusalén, donde sería crucificado. Dice que envió, en el versículo 52, envió mensajeros delante de Él para que le prepararan todo, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero miren lo que sucedió, mas no le recibieron. O sea, dijeron, no, aquí no queremos a Jesús, que pase de largo. A lo mejor ellos ya estaban enterados de lo que había sucedido con la samaritana, no lo sé, lo ignoro. Pero si así fue, pues a lo mejor ellos estaban prejuiciados. No, también aquí nos va a venir a cambiar de religión. Y fueron intolerantes con Jesús. ¿Sí? Lo rechazaron, no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dijeron, no, aquí nomás quiere agarrar de anexas, de paso, y no lo queremos aquí. Y fueron intolerantes con Él. Ahora, al recibir la intolerancia y el rechazo de esta aldea de samaritanos, vean la reacción de los discípulos, versículo 54. Viendo esto, o sea que fue rechazado, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, otra vez ese Juan. Fíjate, Juan, es muy interesante ver esto, porque a Juan, al paso de los años, le llegaron a poner un apodo, así dice la tradición cristiana, le terminaron llamándole el apóstol del amor. Pero aquí no se ve muy amoroso. ¿Por qué? Porque estaba todavía en el proceso en el que tú y yo estamos. Por eso no podemos hacer juicios severos contra alguien que es inmaduro, que le falta fe, que es inconstante, que es débil, o sea, que tiene muchos errores. Tenemos que ser muy, muy cautos en eso y prudentes en emitir juicios desacertados. Continúo. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, vean lo que le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se acuerdan que Elías fue un profeta del Antiguo Testamento y tuvo un encuentro allí con unos profetas que eran de Baal, un ídolo, pero tuvieron allí un asunto un poco fuerte y para demostrar que Elías pues servía al Dios vivo, los desafió y él le pidió al Señor que descendiera fuego del cielo para consumir el holocausto, y bajó el fuego de Dios y consumió todo, pero era el holocausto. Y aquí fíjate la confusión que tenían. Se fueron directo en represalia, en intolerancia contra los samaritanos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Quieres? ¿Ustedes qué creen, que Jesús quería eso? Por supuesto que no. Pero ellos todavía en su falta de madurez, de entendimiento, ¿quieres? Yo imagino a Jesús como mirándolos así. ¿Qué? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense, ellos querían borrar del mapa toda una aldea, solamente porque no los recibieron.
Nada más intolerante que esto. Nada más agresivo que esto. Pues miren, les aseguro que hay cristianos en la actualidad que bien quisieran que fuego descendieran sobre algunos que no piensan como ellos, que no son de su iglesia, que no son de su denominación, que teológicamente no piensan igual y los ven como enemigos y quisieran que el fuego cayera y los achicharrara. Nada más intolerante que eso, hermanos. Y nada más ofensivo contra el Espíritu de Cristo, esa actitud. Ahora fíjate el versículo 55, porque dice, entonces volviéndose él, volviéndose, ¿qué significa? Que iban caminando, van dialogando, van diciendo todo lo que estamos leyendo, y Jesús, entiende, va adelante a la cabeza y de pronto se gira, volviéndose. ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Díganlo. No se duerman, Entonces volviéndose él, fíjate, no les aplaudió, no los aprobó, no les dijo, wow, qué celo tienen por la sana doctrina. Oh, así me gusta que mis seguidores defiendan a capa y espada y saquen la espada y le corten la cabeza a medio mundo y los manden al infierno porque no andan con nosotros. No, espero que estén captando el Espíritu de Cristo en la Biblia. Dice, no, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y luego les enseña, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido a este mundo para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y tal parece que en la actualidad muchos cristianos, sobre todo los que pululan en las redes sociales, como que desean que los que no piensan como ellos, son como ellos, tienen su línea teológica como la de ellos, sean echados al fuego. No los quieren, los maltratan, los menosprecian, los ofenden, al grado, hermanos, fíjense bien, de que algunos exponentes de YouTube o youtuberos, como quiera decirles, están usando palabras soeces, maldicen a su prójimo. Es increíble. Pero ¿por qué caemos en la intolerancia? Sin duda que el orgullo espiritual es la razón principal por la que somos intolerantes. Es que yo sé más que tú. Es que yo estudié en una universidad. Es que yo tengo la verdad absoluta. Y tú eres un pobre religioso allí que se cree cristianito, pero eres un ignorante. Y así por el estilo. Esto no es nuevo, esto está desde los tiempos apostólicos. Repito, porque es parte de la naturaleza caída. Y es ahí donde el Señor quiere intervenir en este punto para madurar, para ir superando todo esto que provoca muchos pleitos y heridas en los corazones de las personas. Ahora, ¿cómo evitar la intolerancia? Bueno, un principio es aceptando que todos somos diferentes. A ver, ¿en tu casa todos piensan igual? No. ¿A todos les gusta la misma comida? No. Es más, todos los días las mamás, los papás se enfrentan con los niños. Vénganse a comer. Ay, otra vez papas. Ay, otra vez. Ay, ¿por qué no me haces esto? Ay, eso no me gusta a mí, eso te gusta a ti. ¿Por qué te gusta si sabe bien feo? Pues a ti, ¿qué te importa? A mí me gusta. Y se empiezan a pelear los niños por los gustos en la comida. Se van a la escuela y empieza el bullying, despreciándose los unos a los otros. Por eso tenemos que ser muy prudentes del ejemplo que les estamos dando a nuestros niños cuando estamos ahí en la mesa. Si usted es un intolerante, siempre va a estar criticando, siempre va a estar agrediendo la integridad, la reputación de otros, y eso le está enseñando a sus hijos, los está dañando. Entonces, mientras que yo no entienda que todos somos diferentes,
voy a seguir insistiendo en que todos sean como yo soy. Imponer mi gusto, imponer mis convicciones, imponer. Y no es así, hermanos. No. Eso genera intolerancia y como consecuencia genera pleitos. Ahora, no sé el tiempo que tienes en Jesús, pero yo les voy a hablar un par de minutos de mi experiencia. Cuando yo empecé la vida cristiana, pues como ustedes empezamos a aprender, a leer, me devoraba el Nuevo Testamento y luego lo volví a leer y otra vez, luego me metí a un seminario para estudiar pues ahora sí que una carrera en teología, porque yo quería aprender mucho y todo, y a medida que iba aprendiendo, yo no me daba cuenta que empecé a desarrollar una actitud de creerme hasta cierto punto superior a los que sabían menos que yo. Este es un proceso, entre comillas, hasta cierto punto normal. Todos pasamos por eso, todos los cristianos. Ya nomás leemos un libro, aprendemos algo y decimos, no, ya la hice. Ya con esto ya la hice. No, hermanos, no. Pues inició nuestra carrera ministerial en la predicación, en la consejería, etcétera, etcétera. Y de pronto, bueno, a medida que estudiaba, pues el celo de Dios genuino brotaba en mi corazón. Como decía el canto, o como dice la escritura, era como un fuego que quemaba mis huesos, que estaba ahí adentro. Pero ese celo por predicar a Jesús, cuando no hay desarrollo de carácter y otros elementos que llevan a la madurez, te puede llevar a ser agresivo. Yo reconozco que tuve una etapa, o sea, lo que estoy diciendo no es para justificarme, pero yo reconozco que cuando tuve una etapa de mucho descubrimiento, de mucha afirmación espiritual, pues sí llegué a ser intolerante. Incluso si ustedes pueden escuchar algunas enseñanzas de 25 años atrás, se va a dar cuenta, era agresivo en algunas cosas. Pero Dios fue tratando conmigo, pues eso es normal también. Entonces cuando pasa el tiempo, ya vas entendiendo más cosas, porque ya tienes este concepto bien definido y luego viene otra palabra y te equilibra, te mete en un balance y bueno, vas creciendo y vas entendiendo. Y yo he tenido tantas meditaciones en las que le he dicho al Señor, Señor, perdóname, mira nomás, qué mal me vi. Pero en ese tiempo yo pensaba que estaba correcto. Pero pues tenía que hacer lo que tiene que hacer todo cristiano, reconocerlo y corregir. De allí que si alguien que me escuchó hace 20, 25 años o 30 años atrás y me escucha ahora, dice, no, ese Chuy ya se hizo bien light. De hecho me lo han dicho, no, tú ya te hiciste bien light. Antes, pues todavía, pero más, un poco diferente. Algo así como con más paciencia. Es más, hay veces que estamos así con cristianos y de la nada así, o por algo que otros ven, dicen, ay pastor, eres tan paciente, y yo nomás los veo, sí, ¿verdad? Yo no era así, y eso me volvía intolerante, ¿entiende? Y ofendía a muchas personas, pero ya me puse a cuentas con el Señor. Eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Está enseñándoles con mucha paciencia. A Juan, el apodo que le pusieron del apóstol del amor no fue gratis. Llegó a ser un hombre que llegó a entender el espíritu de Cristo. Y fue el que desarrolló el carácter de Dios en la Escritura. Sus cartas de primera, segunda, tercera de Juan. Dios es amor. Porque el amor y el amor y el amor, pues de ahí que le decían el apóstol del amor, era muy paciente, pero él no era así. Lo vemos aquí, ¿quieres que descienda el fuego del cielo y los consuma este montón de samaritanos? Hoy diríamos, a ver, estos católicos que allí postrándose ante los yesos. No, hay que bajarle.
Yo con todo el corazón les enseño que no es así de veras, no es correcto, es equivocado. Efesios 4, versículo 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre. Bueno, son virtudes cristianas que no forman parte de nosotros. Esas las vamos desarrollando a medida que caminamos con Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Soportar con paciencia los unos a los otros. Ay, ¿cuántos son impacientes? Hay que desarrollar la paciencia. Con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros del trabajo, ¿sí? Con los que le van a las Chivas. Y con los del América ni se diga, es de doble paciencia. Porque son, ya saben cómo son, pero pues hay que ser tolerantes, ¿no? No despreciarlos, amarlos. Con toda humildad, dice, toda humildad y mansedumbre. En Gálatas 6:1 nos dice cómo entre nosotros podemos corregirnos, pero con gracia, con mansedumbre, tratando de edificar, no de destruir. Si alguno, Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo hay que corregir? Con una actitud de mansedumbre, como lo hacía Jesús. Cosa que batallamos, esa es la realidad. ¿Sí? Con tu familia no cristiana, tienes que ser tolerante. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un trasfondo religioso católico? Pues, a ver, levanten las manos. Híjole, como el 90%. O sea, casi todos. Bueno, ahora que conoces las verdades del Evangelio, que conoces a Cristo, tienes que entender en tu mente y grabarlo bien en tu corazón, que no puedes imponer tu fe a tu familia no cristiana, ¿lo entiendes? Y mucho menos despreciarlos. Y cuando vayas a visitar a tu abuelita, no le digas viejita idólatra, abuela, te vas a ir al infierno con todos tus monos. No le digas así. No, ¿por qué? ¿Tú saliste de ahí? O sea, no es correcto hablarles tanto el error. Se puede en algún momento, pero es mejor hablarles de Cristo, y el mismo Cristo con su Espíritu Santo y su palabra les va revelando. Así sucedió con la abuelita de mi esposa. Solita dijo, era muy, muy religiosa, y solita, oyendo la palabra de Dios, un día de pronto dijo, ya entendí, pero así como le estoy diciendo, ya entendí. Dice, no, mi suegra fue la que dijo eso. Ya entendí. Es que Dios no es algo que hicimos. Y empezó a definir la verdad bíblica y se convirtió a Cristo. Pero, ¿cuál es la reacción de alguien a la que tú, de manera intolerante, con una actitud soberbia y creída, ustedes son un montón de ignorantes, es más, ni el Padre sabe? Y les empezamos cometemos agresión, los agredimos, los menospreciamos, los ofendemos, y eso no está bien. ¿Saben que ahora que murió el Papa Francisco, en las redes sociales se manifestaron un montón de cristianos? No dudo que sean cristianos, pero están en ese proceso, pero se alegraron de la muerte del Papa. Así, literal, se alegraron. Ay, qué bueno que ese viejo, quién sabe qué, está en el infierno. Qué bueno que ya se murió, para que millones de católicos, a ver si ahora sí conocen la verdad que ahora yo conozco y yo se las puedo enseñar. Tan desagradable, tan faltos del Espíritu de Cristo, que hasta memes hacían.
del Papa. ¿Creen que eso es correcto? Por supuesto que no. Haya sido lo que haya sido, era un hombre hecho conforme a la imagen de Dios. ¿Sí o no? Una vez alguien a mí me regañó porque yo dije que el líder de los católicos, el Papa, deberíamos de respetarlo. Y se me echaron encima. Pero yo lo entiendo, no sé cómo lo entiendan otros, pero como persona merece respeto, ¿sí o no? Entonces, si nosotros agredimos a su líder, se va a ofender 1.400 millones de católicos, ¿sí o no? Si alguno me ofende a mí, ustedes se van a ofender, ¿sí o no? Si alguno dice cosas de mí, ustedes se van a ofender y se van a pleitear con aquellos. Pues no, Jesús no lo permitió y sigue sin permitirlo. Él quiere que estemos envueltos en el Espíritu de Cristo. Entonces, no hay que imponer nuestra fe, hay que compartir, orar, pero sobre todo el testimonio vivo. Ese es el mensaje más poderoso, tu testimonio. Porque, por ejemplo, todos estos que están ahora en YouTube burlándose, riéndose, ofendiéndose mutuamente, lo único que están provocando es que mucha gente se aleje. Porque en las redes sociales todo el mundo puede entrar, ¿sí o no? Y entra gente no cristiana. Y yo he leído comentarios que dicen: yo pensé que los cristianos eran diferentes. No, son iguales que todo el mundo. No, pues yo ya no sé dónde le voy a entrar. Entonces, aquí entre nosotros mismos somos tan diferentes, nos vestimos diferentes, nos peinamos diferente, comemos cosas diferentes. El pasado de cada uno de nosotros es diferente, todos nos vemos diferentes. Y hablando de gente diferente, mire, un día, de esto hace como acabamos de entrar aquí a este auditorio, hará unos 30 años más o menos. Yo estaba allí en la cabina de audio y vi que entró, todavía no empezaba la reunión, y vi que entró un joven. Pero este joven era de la cultura punk, no sé si saben. O sea, él venía con su pelo era como un penacho así, redondo, y rapado de los dos lados y así, alto. Y de este lado estaba pintado de azul su rostro y el pelo, y de este lado anaranjado. Entonces yo volteé así y lo vi y coincidió. Él volteó, me vio y yo lo saludé y le hice así: bienvenido. Y me hizo así. Y en el mismo momento veo que uno de los sugieres se arranca y yo lo intuí. O sea, intuí algo y me adelanto y le digo: ¿qué vas a hacer? Pues voy a sacar a este. Digo: no, espérate. ¿Cómo que lo vas a sacar? ¿De dónde sacas eso? No, ¿por qué lo vas a sacar? A ver, no, está bien feo. Y yo dentro de mí dije: tú estás más feo. O sea, más feo de espíritu, de corazón. O sea, ¿cómo? Le dije: no, mira, no está haciendo escándalo. Ve su actitud. Y estaba el muchacho así. Se estuvo toda la reunión, escuchó todo. En ningún momento hizo nada fuera de lugar. Y el ujier entendió. Pues la llamada de atención, le dije: no, hermano, es que así no es. No, sí, pastor, disculpe. Le dije: no, pues está bien, ok. Una vez oí un predicador contó una historia en una iglesia en los Estados Unidos, donde pues empezó a predicar el pastor y les dijo el título del mensaje y todo. Y en eso entra una mujer. Ya había empezado la reunión y había unas sillas adelante desocupadas, y entró buscando una silla y va y se sienta enfrente del predicador. Esta es una historia real. Pero la señora venía con un vestido muy cortito. Su aspecto era pues como de una mujer de mala vida, ¿sí? Entonces
contó este predicador que de manera improvisada, como que el celo le entró al predicador y empezó a decir: santidad a Dios, Dios es puro y santo, no como algunos, y señalaba a la mujer, que mujer impúdica y que no sé qué, y cambió su predicación por estarle diciendo a la señora, y la señora así, asustadísima. La señora se salió, y cuando se salió, dice: sí, aquí es santo, y que quién sabe qué, y que no sé qué. Al otro día aparece una nota en un diario en Los Ángeles que decía que una mujer se había suicidado, se había cortado las venas, pero había dejado una nota, y la nota decía más o menos así: hoy me di la última oportunidad de cambio. Me hablaron de un Jesús que perdonaba los pecados, que transformaba la vida, y fui a un lugar que me recomendaron para conocer a ese Jesús, y lo único que recibí fue rechazo, desprecio. Yo añadiría, esto no lo dice, pero yo añadiría intolerancia. Entonces mi vida no tiene sentido. Adiós. Y se suicidó. Yo no quisiera estar en las botas de ese predicador. No, yo no. ¿Ustedes sí? Yo no. Imagínate que por ese celo mal entendido, ese desprecio a los que no son como, o sea, ¿cómo vamos a esperar que, si apenas es la primera vez que entraba a una iglesia cristiana, por el amor de Dios? Nosotros les hemos enseñado cómo es el atuendo decoroso de una mujer. Cuando veas a alguien que no está muy decoroso, no lo juzgues, porque no sabes. Puede estar en el proceso, o es alguien que viene por primera vez. Entonces, ser intolerante, hermanos, trae muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, en Santiago 2, versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Se los voy a leer de nuevo. Juicio sin misericordia de parte de Dios se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué manera de escribir de Santiago esto? La misericordia triunfa sobre el juicio hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Nosotros la recibimos, ¿por qué no la vamos a dar? Yo prefiero que me digan que ya me hice bien light y todo, y aplicar amor, misericordia, a ser el intolerante que fui hace 30 años. ¿O ustedes qué prefieren? Yo creo que lo mismo, ¿no? Mejorar. Abrazar más el Espíritu de Cristo. Ese rechazo a los que piensan diferente, a los que viven diferente, creen diferente a nosotros, ha dejado muchas heridas en toda la historia. Y como decía hace un momento, los pleitos de cristianos en las redes sociales, al grado que hoy pastores como yo, que ejercen el ministerio, cuando discuten con otros y que te voy a hacer una contestación a tu video, y empiezan a ofenderse el uno al otro, al grado de llamarse, hasta decir groserías, malas palabras. A uno lo escuché decir: tú eres un perro infeliz. Imagínense, un perro infeliz. Y otro le contesta: cállate, idiota, le dice. Hasta me da pena todo esto, me da pena ajena. Por eso yo les recomiendo no se enreden en eso, porque los va a arrastrar. Ese es un espíritu que está resurgiendo de una manera horripilante, hermanos. Y eso no es correcto, eso no está bien. La Biblia nos llama a perdonar, a amar, a tolerar, a edificar.
Pero cuando dejamos que la intolerancia gobierne nuestros corazones, pues hermanos, las consecuencias van a ser dolorosas. Hay consecuencias. Por ejemplo, una de ellas es que rompe la unidad en tu familia, con tus abuelos, tus tíos, tus parientes, tus amigos y hasta tus vecinos. En la iglesia, pues ni se diga. Mira, en 1 Corintios 1:10 dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué estaba sucediendo? Pues que la iglesia, los cristianos en Corinto estaban divididos por las diferencias que tenían en cuanto a sus predicadores favoritos. Yo soy de Pablo, no, ese me aburre. Yo soy de Pedro, no, ese me duerme. No, yo soy de Apolos, ese sí tiene poder. Y se peleaban por tonterías, discutían, y eso provocaba división en la iglesia. Por eso cuando a veces estamos en las reuniones, empieza la alabanza, la gente pues tiene la libertad. Ahí el YouTube está diseñado ahí para que pues, tú puedes opinar. El 98% de las opiniones o de los comentarios que la gente pone ahí es: estoy siendo bendecida y me uno en la alabanza con ustedes y estoy esperando la palabra. O sea, cosas propias, ¿no? Pero hay unos que se vuelan la barda. En la mañana unos: ¿y ahora por qué vienen como chilaquiles vestidos? ¿Qué les pasó hoy? O sea, lo bueno es que me dice ahí el Víctor que estaba leyendo, dice: mire, pastor, le digo, no, que se le contó, no, déjalo que diga. Nadie se enredó en sus comentarios fuera de lugar. Ese es un buen síntoma, ¿no? O sea, que la gente, bueno, no falta uno que le diga: hermano, no se fijen en eso, alabe al Señor. Pero, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a dividir por eso? No, hay que superar la intolerancia. No sé si esté de acuerdo conmigo. Rompemos la comunión, se pierde efectividad, la fuerza espiritual como cuerpo de Cristo se oprime, se detiene. En toda la historia del cristianismo y en la actualidad ni se diga, muchas iglesias se han dividido hasta por la liturgia. La liturgia pues, son los actos como presentar niños, cantar, o sea, como hacemos nuestra adoración. Y si usted va, por ejemplo, a una iglesia luterana, va a encontrar que es muy diferente a la liturgia de nosotros. Y si va a una iglesia presbiteriana, una iglesia bautista, una iglesia metodista, una pentecostés, o sea, diferentes, pero todos tenemos en común a Cristo. El problema es pelearse hasta por los estilos de música, puntos doctrinales que son secundarios. Uno de ellos, que ahorita está pero a todo lo que da, una discusión muy penosa respecto al arrebatamiento de la iglesia, o algunos lo conocen como el rapto de la iglesia. Y yo he detectado por lo menos 5 posiciones al respecto. Esto se llama en términos teológicos escatología, el estudio de los acontecimientos finales de la iglesia. Entonces, en lo que tiene que ver con el arrebatamiento, yo he descubierto que hay por lo menos 5 posturas. Unos creen que Cristo viene antes de la tribulación. Otros creen que en medio de la tribulación, que son 7 años, y en los 3 años y medio viene a la mitad. Ahora, todos aseguran tener sustento bíblico. Y otros creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ya van 3. Otros creen que la segunda venida de Jesús y el rapto es un mismo acontecimiento, a la par, simultáneos. Y otros creen que no hay rapto, pero que sí va a venir Jesús en su manifestación visible por segunda vez. Ahí ya son 5 interpretaciones diferentes. Y hay una peleadera, una de ofensas, que se llaman
indio ignorante. O sea, de los calificativos más penosos. Solo porque el que no cree que hay rapto se burla de los que creen. ¿Y saben una cosa? Se los voy a ilustrar. Lo importante de esto es que Él va a venir. Si viene antes, en medio, después, pues que venga cuando Él le dé la gana, ¿verdad? Porque Él prometió volver. Eso es lo importante para nosotros. Yo tengo mi convicción al respecto, pero no se las voy a decir. ¿Saben por qué? Porque va a haber más de uno o dos o tres que piensen diferente. Y van a decir, ¿cómo que el pastor Cristo? Ay, no, me largo de la iglesia. Oh, no, aquí el diablo, cruz. Y van a empezar, no, ¿por qué provocar eso? Es un tema que está en la Biblia, sí, pero no es como para estar peleando. Pero se los voy a ilustrar respecto a la venida de Jesús, que es el suceso importante. Por ahí recuerdo alguna vez comentar, pues lo voy a repetir. Una vez venía yo de Los Ángeles, California, y fui de los primeros que bajó. Entonces, cuando llego a la sala de donde reciben a los viajeros, noté algo no común. Estaba repleto de gente. Bueno, siempre está, ¿no? Pero había mucha gente con ramos de flores, con pancartas, con globos. Y yo dije, ay, pues, ¿y ahora qué? Ah, gracias por la bienvenida. Nada. Entonces yo dije, ¿qué? Entonces decía, bienvenido, papá. Y me llamó la atención y me paré con mi maletita así, o sea, para ver qué onda, a quién estaban esperando. Algo me hizo y me detuve. Pues resulta que el avión venía lleno de paisas. ¿Sí saben lo que son los paisas, no? O sea, gente de aquí, de Jalisco, Michoacán, Nayarit, que se fueron a vivir a los Estados Unidos, tenían 20, 25, 30 años, que no podían regresar porque no tenían papeles, y venía todo un contingente que ya habían conseguido sus papeles, y muchos venían así con sus pasaportes y le hacían así, papá, mamá, hija, una gritadera, hermanos. Mire, yo tenía un nudo en la garganta, a punto de agarrarme a llorar con los que, papá, mire, es que vi escenas bien tremendas. Viejo, le dice una viejita o un señor ya grande, dice, mira, dice, estos niños son tus nietos. El viejito, mis nietos. Y luego la hija, el papá, la tía, y se abrazaban y lloraban. Pero hay algo que es lo que quiero subrayar. El vuelo se había atrasado 3 horas. No llegó a la hora que ellas esperaron, pero llegaron. Entonces, si viene antes, en medio, después o lo que sea, ¿qué importa? Lo que importa es que Él va a venir, hermanos, y no es para que estemos peleando. No se meta en eso, porque está ofendiendo al Espíritu de Cristo. Porque lo importante es que Él va a venir. Y todo ese retraso que hizo el avión, los que estaban esperando a sus seres queridos no les importó. Yo tengo mi convicción al respecto, pero si no es la que va a suceder, ¿qué me importa? Si viene antes, del medio, después, eso es lo importante para mí. Y eso es más importante que estarse peleando, hermanos. Y que si yo tengo la razón, y que si tú estás mal, y que pues, tú crees eso porque estás ahí con ese tal Chuy Olivares que es un ignorante. Que digan, tú no te defiendas, tú no les respondas, tú no lo hagas. Que el Espíritu de Cristo te envuelva. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La intolerancia, hermanos, endurece el corazón. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Que dice Jesús, 2 hombres entraron al templo a orar. Uno tenía convicción de pecado y no alzaba ni su rostro porque reconocía que era pecador y se golpeaba el pecho. Pero entró un fariseo ahí al lado y empezó a orar y decía, gracias te doy, Señor, porque no soy malo. Yo no robo, no mato, no hago todo, soy muy bueno. Y no hago eso, ni siquiera soy como este publicano. Y Jesús dice, ¿quién salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Pues el publicano.
Porque el fariseo tenía una actitud intolerante, de desprecio. El otro ni decía nada, nomás se golpeaba el pecho, ¿sí? Pero el que tiene una actitud intolerante se vuelve soberbio como el fariseo y desprecia, es intolerante, no soporta nada que no le agrade a él, y eso es ofensivo, hermanos. La intolerancia afecta el testimonio cristiano, hermanos. Jesús dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La gente que no es cristiana no va a creer en Cristo porque vean quién gana un debate en YouTube. No, hermanos, créanme lo que no. Tampoco por nuestros argumentos filosóficos, sino por el amor, la paciencia y la tolerancia entre nosotros. Si mostramos rechazo, juicio y desprecio, ¿cómo va a ver la gente que no es cristiana a Cristo en nosotros? ¿Cómo lo va a ver? No se ve. Se ve un fanático, se ve un soberbio, se ve un despreciativo. ¿Cuál es la consecuencia eterna? Que les negamos la entrada al reino de Dios. Todo por nuestra intolerancia. Esto entristece al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. El Espíritu Santo que mora en nosotros los cristianos. Cuando entramos en esas actitudes intolerantes, entristecemos al Espíritu Santo. Pablo escribió en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar al Espíritu Santo, Él es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene sentimientos. Es como cuando un padre se da cuenta que su hijo empieza a tomar drogas. Siente un dolor tan profundo. No. Y se entristece. Cae en una tristeza profunda porque es algo que le lastima. Lastimamos la sensibilidad del Espíritu Santo cuando somos intolerantes y despreciativos hacia otros. Estamos entristeciéndolo. Y aquí está la llamada de atención de Pablo: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo contristen. Quítense, dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítenla de sus vidas. Antes, dice el 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. Porque cuando somos intolerantes y actuamos con dureza, sin compasión, estamos apagando la obra del Espíritu Santo en nosotros mismos. Nos estancamos, hermanos. Nos volvemos fríos, vacíos. La intolerancia no es fruto del Espíritu, es fruto de la carne. Pero el amor es fruto del Espíritu. La paciencia, la benignidad también, la bondad, la mansedumbre, estos sí son frutos del Espíritu Santo. Los otros son frutos de la carne, son cosas de la carne. Y debemos de aprender ¿a qué? A vivir en el Espíritu, siguiendo el impulso del Espíritu. Pero si lo entristecemos, lo estamos bloqueando. Es como cuando tú ofendes a alguien que mejor se queda callado, ya no te dice nada. Te dice, porque si habla y te dice algo para corregirte, tú lo vuelves a ofender y ya mejor se calla y se aleja. Es lo mismo que sucede con el Espíritu. Por eso algunos, y una buena cantidad de ministros, que es lo peor, con eso de las redes sociales se han vuelto fríos, se han vuelto duros, se han vuelto sin misericordia, no tienen paciencia, explotan, se ofenden y hasta malas palabras dicen. No debemos de obstaculizar el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, hermanos. No. Yo no quiero ser un hombre frío en las cosas de Dios. ¿Ustedes sí? No, yo no quiero entristecer al Espíritu de Dios. No quiero estar vacío en mi espíritu. Quiero tener la gracia de Dios. Y como Dios le dijo a Moisés: si tu presencia no va conmigo, no voy. Yo no quiero hacer nada si la presencia de Dios no está conmigo.
Pero ¿qué dice allí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que son guiados. Pero ¿cómo nos va a guiar el Espíritu si lo entristecemos? Él se queda callado porque estamos endurecidos y no crecemos, nos estancamos espiritualmente y algunos podemos quedarnos como enanos espirituales. No maduramos, nos estancamos. Y termino con esto, hermanos. La intolerancia es asesina. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eso yo no lo escribí. No va a faltar el teólogo. No, pero lo que quiere decir lo que dice allí. Que no le hagan a loco tampoco. Dice lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso dice mi Biblia, no sé qué diga la suya. Pero yo escuché a un pastor decir esto: yo aborrezco al Papa. Y ahora que se murió estaba de plácemes, hasta le decía, estaba contento y feliz. Yo me puse a orar por él mejor. Dije, ay, no puede. ¿Cómo que odia al Papa? ¿Y por qué lo odia? Porque ha desviado a muchos. ¿Y a ti qué te importa? Él va a dar cuenta si así fue. Pero tú, ¿quién eres para andar proclamando en las redes sociales que tú lo odias? ¿Qué es eso? Eso no es de un cristiano, hermanos. No es de un cristiano. El primer crimen que sucedió en la historia de la humanidad fue por intolerancia religiosa. Porque Abel le llevó una ofrenda a Dios, le llevó un borreguito, y Caín le llevó fruto del campo, y el borreguito tipificaba a Cristo. Y Dios recibió la ofrenda de Abel, pero la de Caín dice que no le agradó. Y se ensañó Caín y tuvo celos y envidia. Y Dios le dijo, hey, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? El pecado está tocando a tu puerta, pero tú lo puedes vencer. O sea, Dios sabía el potencial, lo que estaba a punto de suceder, y se lo advirtió: contrólate, domínate y haz las cosas como debe ser, pero no seas intolerante. No le importó a Caín, lo mismo que a muchos youtuberos no les importa nada. Y dice que lo invitó al campo, le dijo, hey, Abel, vente, vamos al campo. Y aquel inocente y salió con él, dice, y agarró y tomó algo ahí, lo golpeó y lo mató. Escúchenme bien, no necesitamos matar literalmente a una persona, porque también el odio en el corazón nos convierte en asesinos delante de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hace falta matar con las manos, hermanos, no. Basta con desear el mal. Nos convierte en asesinos. Una ocasión les conté que estaba en una reunión de pastores y estábamos en oración. Y uno de ellos dijo, hay que orar para... Coincidió esa reunión con un viaje de uno de los líderes de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, venía a México y dijo, hermanos, hay que orar para que el avión del Papa se caiga. Y yo le dije, ¿qué estás diciendo, pastor? No, es que es un falso y que quién sabe qué, que no sé qué. Y de una vez hay que orar con fe. Y le dije, ¿cómo es posible? No, pues si tú no quieres, pues no ores. Y se pusieron a orar para que el avión se cayera, hermanos. ¿Qué creen que oré yo? Yo no oré por, ¿cómo iba a orar por eso? Oigan, ¿qué les pasa? Y eran pastores. Bueno, terminó la oración de pastores
qué pena me da, de verdad, ¿eh? Y nos fuimos a desayunar y estábamos ahí en el restaurante y había una pantalla y la prendieron justo cuando va aterrizando el avión. Entonces les digo, hey, miren, no se cayó. Pero yo con esa intención, ¿no? Como de enseñar, como de tratar de meter algo de orden ahí. Les digo, no, es que saben que no. Y luego otro dice, no, porque le ponen escalinatas, no, dice, no, hay que orar para que se caiga el papa de la escalinata. No, yo me levanté y dije, bueno, ¿saben qué? No, ay, lo siento mucho, con permiso, ay, a lo mejor me vi intolerante allí con ellos, pero era tan difícil, hermanos. Ese no es el Espíritu de Cristo. No podemos desearle el mal a nadie, nos convierte en asesinos. Jesús fue claro, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuántos han oído eso? También nosotros. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Todos lo oyeron en los tiempos de Jesús, nosotros también. No matarás, dice el mandamiento. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Más claro no puede ser, hermanos. Por el amor de Dios, no se enreden con esos intolerantes, no se enreden con los que odian, con los que agreden, con los que ofenden, con los que le dicen a su hermano, perro inmundo, hijo del diablo. No se enreden con ellos. Yo tengo muchos amigos y uno de ellos entró en una controversia con otro pastor. Él no es mi amigo, pero lo conozco. Y se ofendieron, se dijeron cosas fuertes. Y yo estaba orando, le digo, Señor, lo aconsejo, le llamo para decirle, no, mira, no. Pero el Espíritu me habló y me dijo, cierra la boca, no digas nada. Me costó trabajo, pero guardé mi boca. A los días, o sea, en esta semana que acaba de terminar, como yo estoy inscrito en su canal, me llega una notificación de un nuevo video. Y como me gustan sus enseñanzas, pues yo le di play y empecé a escuchar. Y dice, no, es que ahora en este video quiero reconocer que me he equivocado, he ofendido al hermano tal, y lo nombró. Yo dije, ay. Dice, y yo lo invité para que públicamente pues saldemos las cuentas, y luego ya el otro aparece en la pantalla, ¿no? Y le dice, oye hermano, perdóname, me excedí. Es que me molesté con lo que dijiste. Y el otro le contesta, no, tú perdóname a mí. Es que Dios está tratando todavía conmigo. Tengo esa debilidad, soy un hombre muy arrebatado. Y se veía contristado el hombre. Y total, una reconciliación, se piden perdón. Yo dije, ay, gloria. ¿Vieron cómo lo disfruté? De verdad, yo dije, gloria a Dios. Porque a lo mejor si hubiera intervenido ahí, a lo mejor, no sé. Pero a mí el Espíritu me dijo, no digas nada tú, espérate, tranquilo. Pero yo me alegré de que dos estaban reconciliando. Pues ¿qué cree? Al rato otro que también se había peleado hace un video diciéndole, ay, ahora ya parecen señoritas, ay, ahora ya parecen hasta quién sabe qué, ay, perdóname hermano, ay, estaba enojado porque dos cristianos se habían reconciliado. Ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Verdad que no? Pues ¿cómo? Y no debemos de caer en eso, hermanos. Termino. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vamos a vencer, hermanos, vamos a crecer, vamos a superar la intolerancia. Les quiero asegurar algo, ustedes jamás van a ver a su pastor peleando en YouTube ni en Facebook. Lo hice hace como cuando iniciaba todo eso de los blogs y todo eso.
Pero pronto el Señor me calmó, me apaciguó, me dijo, no me gusta lo que estás haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vencer lo malo con el bien. Y el bien es seguir el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte perdón, porque sin lugar a dudas todos hemos transgredido y hemos sido intolerantes, y esto ha provocado heridas, porque hemos menospreciado a otros. Hemos sido intolerantes, soberbios, ofensivos. Hemos abrigado odio. Hemos desparramado juicio y rechazo a los que no piensan como nosotros. Pero queremos pedirte, Señor, que nos perdones, que limpies nuestro corazón de esa raíz de intolerancia, Señor, que forma parte de nosotros. Corrígenos, enséñanos a amar como tú amas, hablar con la verdad, sí, que en sí ya lleva, mucha gente se puede sentir ofendida, pero que al hablarla sea con gracia, Señor, con misericordia. Ayúdanos a vencer el mal con el bien. Danos un espíritu de paz, de reconciliación, de mansedumbre y justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Lo necesitamos urgentemente. Que superemos día con día esto que hoy parece tan natural y normal dentro del cristianismo, pero es muy penoso y ha entristecido tu espíritu, Señor. Pero queremos hacerlo nuestro, para que tu espíritu siga dirigiéndonos, enseñándonos y llevándonos en tus caminos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Acerco a ti para rogarte, mi Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad, dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión.
cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor paciente con nosotros, por tu misericordia, por tantas oportunidades que nos has dado. Enséñanos a nosotros a ser así con los demás y amarlos como tú nos amas a nosotros. Queremos ser como tú, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.